Alcibar. Presente, ingeniero. Arrasa con una invitación. Ya, Aldeán. Presente, ingeniero. Ya. Vamos con Alvarado. Presente, Inge. Arévalo. Presente. Arteaga. Arteaga. No está. Astudillo. Briones. Cabrera. Presente, ingeniero. Calva. Castillo. Presente. Chávez. Gámez. Grefa. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Macías. Presente. Mesa. Presente. Noteno. Oña. Pasos. Presente. Quispe. Presente. Rivera. Rodríguez. Presente, ingeniero. Rumiguano. Rumiguano. Joana. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Rumiguano, Estefanía. Sánchez. Presente, ingeniero. Buenos días. Torres. Troya. Llanes. Y Zúñiga. Presente, Inge. ¿Inge me puede ayudar con uña? Con Oña. Ya. Ok. Inge, ¿puede ayudar con Gámez Jennifer? Dice que no le vale el audio. Digo, el micrófono. Gámez y Arteaga también está por aquí que no le vale ya. Listo. ¿Alguien más tal vez? Ya esperemos de un minuto. Ya me siento. ¿Inge? Inge. Vamos a continuar entonces la clase. Vamos a abrir el pizarrón. Ingeniero, buenos. ¿Cómo está? Buenos días.
Bueno, hemos terminado entonces de ver más o menos cómo se resuelven ejercicios del movimiento parabólico. Pudiéramos revisar uno más que hice en el 2021, creo. Vamos a ver si hice alguno de movimiento. Sí, aquí he hecho un ejercicio. Veamos cómo está este. Creo que es parecido al que hicimos. No, este es el que hicimos ayer nosotros, ¿no es cierto? Yo quiero de la física general más antigua. Aquí tenemos otro. Es parecido al que hicimos ayer. Vamos a hacer un repaso a este y ya con eso terminaríamos. ¿Sí? Ok. Dice así. Se dispara un proyectil con una velocidad de 450 kilómetros por hora y un ángulo de inclinación de 50 grados. Vamos a determinar, espérenme un segundo. Bueno, entonces dice así. Se dispara un proyectil con una rapidez de 450 kilómetros por hora y un ángulo de inclinación de 50 grados. Determinar el literal A, la velocidad a los 5 segundos. El literal B, la posición a los 5 segundos. C, el tiempo de subida. D, la altura máxima que alcanza el proyectil. El tiempo de vuelo. F, el alcance máximo. Y la velocidad de impacto, más o menos parecido a lo que hicimos ayer, claro que con otros datos. Entonces ya se colgó esto, vamos a cerrarlo y volverlo a abrir. Ya, entonces vamos aquí estamos, ¿no es cierto? Vamos a compartirles. Bien. Ok, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer el gráfico. Este es nuestro eje X. Tenemos aquí el vector velocidad inicial. Hay una velocidad inicial en el eje X, una velocidad inicial en el eje Y. Sí, el ángulo de inclinación teta. Nos pide la posición a los 5 segundos. Me imagino que está subiendo, por eso le he hecho yo aquí. Vector posición. Hay una posición X, una posición Y. Sí, que le vamos a llamar Y y a esta posición X, RX. Es la posición en el punto A. Y también nos pide determinar aquí mismo la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad que lleva en Y y la velocidad en X en este punto A. Bien, la altura máxima, que es cuando alcanza su máxima cúspide y luego empieza a descender la altura máxima. Y también nos pide hallar el alcance máximo, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces es un ejercicio que nosotros ya hicimos ayer, ya revisamos y es parecido, simplemente que cambia de datos, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos con los datos, que tenemos el módulo de la rapidez de 450 kilómetros por hora.
lo vamos a transformar a metros por segundo. Entonces, 450 kilómetros por hora por, multiplicamos 1000 metros que tiene 1 kilómetro y por 1 hora que tiene 3600 segundos. Entonces, esto se simplifica, kilómetro con kilómetro, hora con hora, y me queda metros sobre segundo. Es decir, si hago todo esto, me queda 125 metros por segundo. ¿Sí? Y el ángulo teta es de 50 grados, la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso sería como el inicio de todo esto, los datos que estamos sacando. Sí, el gráfico yo ayer lo hice paso a paso y les demostré cómo hacer un gráfico. Bien, una vez que tenemos nosotros esto, vamos con las incógnitas. Primero nos pide la velocidad a los 5 segundos. Entonces, incógnita, velocidad a los 5 segundos. B, vector posición a los 5 segundos. C, el tiempo de subida. D, la altura máxima. El tiempo de vuelo. F, el alcance máximo. Y G, la velocidad final. Empezamos descomponiendo la velocidad inicial. Ya sabemos que este vector velocidad inicial se va a descomponer en su módulo por el seno para calcular la velocidad inicial en Y. Es decir, 125 por el seno de 50. Eso nos da 95,76 metros por segundo. Y la velocidad inicial en X es el módulo por el coseno de teta. Es decir, 125 por el coseno de 50, que nos da velocidad inicial en X de 80,35. Verifiquen estos dos datos, por favor. Dije, y en caso de que no haya un ángulo de inclinación, nos daría como un punto de coordenadas para después encontrar el ángulo, ¿verdad? Siempre tiene que tener ángulo de inclinación. O, en su defecto, si no le da el ángulo de inclinación, le puede decir que la velocidad aquí tiene un ángulo de 43 grados, pero después de 2 segundos. Entonces, con eso ya puede ir reconstruyendo el ejercicio. Pero siempre tiene que haber un ángulo de inclinación. Y de no haberlo, le va a dar alguna pauta para que usted haga el camino de regreso. ¿Sí? ¿Y cómo sería en ese caso? Tendríamos que hacer un ejercicio de esa índole. Podríamos hacer uno. Podríamos hacerlo. Claro que sí. En el texto tienes para hacer ese tipo de ejercicios. En el ejercicio que mandé ayer, por ejemplo, permíteme sacar, voy a mostrarte el texto. A ver. Texto. 120, más o menos. A ver. Ya, entonces vamos a compartir esto con ustedes. A ver, el 2 dice un bombardero que vuela horizontalmente con una velocidad de no, el 5. En una mesa, no, se lanza una pelota desde una altura, no, está muy fácil, una pelota, un avión que lleva la velocidad de 5 en altura, no. Un proyectil es lanzado, tiene ángulo de lanzamiento sobre el horizontal. Un proyectil disparado con una tiene ángulo de lanzamiento. Desde un cañón se dispara un proyectil con una rapidez de 200 y un ángulo, tiene ángulo de inclinación, ángulo de inclinación. Un proyectil con movimiento parabólico se encuentra en un punto A desde su velocidad instantánea de 20 y forma un ángulo de 30 grados. Este de aquí, por ejemplo, este no tiene ángulo de lanzamiento. Dice, un proyectil con un movimiento parabólico se encuentra en un punto A, donde su velocidad instantánea es de 20 metros y forma un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Si el proyectil demoró 1.2 segundos en llegar en A desde su lanzamiento, determina la velocidad inicial. Aquí no tienes ángulo de lanzamiento. Este es un típico de ese tipo de ejercicios. Déjame ver si una persona con patines sube por una rampa de 20 cuando abandona la rampa, salta, este sí tiene ángulo de lanzamiento. Este ejercicio de aquí es el que tú preguntas si no tiene el ángulo de lanzamiento. Pero puedes irte de retro. Ya te está dando en cambio el tiempo de subida hasta donde demoró. Recuerda que el ángulo en la velocidad en el ángulo X permanece constante en el eje X. Entonces tienes que ir aplicando ahí la teoría y irte de retro, güey. No sé si te queda claro. Sí, sí.
Ah, Sí, ahí toca aplicar las fórmulas de eso. Sí, ya. exacto. O sea, esto sí, de reto, la física no siempre voy a darte un ejercicio modelo como el que yo te di, como los que te estoy dando. Para eso se les manda este tipo de deberes, para que vean que hay más posibilidades de hacer ejercicios, pero se les manda para que ustedes aprendan, para que ustedes investiguen. ¿Qué investiguen? Para que ustedes copien lo que ya está resuelto en los solucionarios. Ahora, si aún de eso, dentro de eso todavía quieren que les dé resolviendo estos que ya están resueltos en el solucionario, es una sinvergüencería de parte de ustedes. Tranquilamente cojo cambio de libro y no les doy solucionario. Ahí sí. Así que investiguen. Ya les mandé este deber. Me imagino que ya lo tienen que entregar el jueves. Ya deben estar ya en este ejercicio 2. Deberían estarme preguntando antes, ¿cómo sacamos tengo este dato, ¿cómo llego acá? No me han preguntado todavía. A pesar que yo los pares no mando, solo mando los impares. Justo este par tiene. De pronto el 16, una pelota lanzada de 21 ángulo, tiene ángulo de inclinación. La mayoría tienen ángulos de inclinación, 40. El 20, desde una cancha de fútbol ubicada a pie de la colina de 30 grados de pendiente se realiza la serie, también tiene ángulo. 30 grados, casi la mayoría de ejercicios tienen ángulo. ¿Sí? Bueno, vamos acá entonces a continuar a lo nuestro. Y nos quedamos aquí. La mayoría de los ejercicios van a tener un ángulo de inclinación. De no tener un ángulo de inclinación tienes que irte de retro. A ver, ¿cómo es irte de retro? Te van a dar este dato de aquí. Este ángulo de aquí te lo van a dar. ¿Sí? Es decir, ya te van a dar a ti la velocidad a los 3 segundos, la velocidad a los 5 segundos. Es decir, te van a dar la componente esta, en X. Entonces te vas de retro, como irte de aquí para acá, vienes así, así, hasta que vas llegando acá. Recuerda que la matemática es de retro, y lo que tú estás haciendo aquí son operaciones matemáticas. Física solo es el fenómeno en sí. O sea, por ejemplo, si tú tienes 4X igual a 8, por decirlo. Aquí no puedo escribir, siempre en estos que ya son de años pasados no se puede escribir bonito. Sí, entonces vamos a cambiarle para ilustrarte. En este sí puedo escribir, este es más moderno. No, ni tanto, ya tiene movimiento parabólico. En este creo que puedo. La física 21, 22. ¿Ya? En este. En este sí hay como escribir porque es reciencito. Los otros ya son más antiguos, no dan chance de escribir. Por ejemplo, mira, si tú tienes 2 menos X igual a 4, tranquilamente puedes decir que esto pudo haber sido esto, menos X sobre al cuadrado sobre 2 menos X igual a la raíz cuadrada de 16. Mira, esto de aquí es equivalente a lo de acá. ¿Por qué? Porque este cuadrado simplifica con eso, me queda 1 raíz cuadrada de 16, 4. Es decir, hay que irse de retro, hay que ir buscando los algoritmos que necesito. Y viceversa. Así es la matemática. Entonces, eso hay que ponerse a hacer los ejercicios. Al menos cuando yo quise aprender física, yo me ponía a resolver ejercicios solito y investigar. En ese tiempo no había YouTube. Ahorita en el YouTube les da todo ya, un poquito más y les da aprendiendo ya. Entonces, no creo que debamos quedarnos tanto tiempo en este tipo de ejercicios. Yo debería estar dando movimiento circular ahorita. Sin embargo, digo, voy a darles otro ejercicio para que afirmen un poquito más el conocimiento. Entonces, estoy dándoles de esta física de acá. ¿Ya? Uno parecido a sí mismo. No sé si habré hecho otro diferente. No, esto ya es movimiento circular. Bien, entonces, rapidita para como recordar lo de ayer. Entonces, tenemos la velocidad inicial en Y y velocidad inicial en X. Por lo tanto, el vector velocidad inicial es 80,35 en Y y 95,76 en J. Ya tengo la velocidad inicial, pero no me pedía calcular la velocidad inicial, me pedía calcular la velocidad a los 5 segundos. Entonces, vamos con el literal A. Entonces, la velocidad en Y es la que va a variar, la velocidad en X permanece la misma.
¿sí? 80,35. Entonces la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. La velocidad inicial en Y es la que sacamos acá, 95,76 menos 19,8 por el tiempo que es 5. Todo esto nos da 46,76. Por lo tanto, esta velocidad para los 5 segundos es la velocidad inicial en X, que es la que tenemos acá, que es la misma, la velocidad en X permanece constante. 80,35 en Y más lo que acabo de sacar. ¿Por qué me sale positivo? Entonces el cuerpo aún está subiendo. 46,76. ¿Sí? 46,76. Ya tengo el literal A. El literal B me pide en cambio la posición para ese tipo de... Me pide la posición. Vamos a ver el literal B. El vector posición a los 5 segundos. Tenemos que calcular un valor X. Un X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Como son 8 segundos, verán, la velocidad inicial en X es 80,35 por el tiempo que es 5 segundos. Esto me da 401,75 metros. Y cualquier Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir, la velocidad inicial en Y es 95,76 por el tiempo que es 5 segundos menos la gravedad por un medio que es 4,9 y por el tiempo al cuadrado que es 5 al cuadrado es 25. Operando todo esto te va a dar que Y es igual a 356,3 metros. Pero recuerden que el vector posición es RXY más RYJ. El RX es lo mismo que X y el RY es lo mismo que Y. Por lo tanto, este vector posición es igual a 401, que calculamos aquí en X, ¿no? 401,75, es decir, esto representaría el RX. No me deja escribir. Difícil que pueda escribir aquí. A ver, vamos a ver. RX. Ya, por lo menos. Y esto de aquí representa el RY. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, RX es 401,75 y RY representa 356,3 metros. Ya tengo el literal A y el B. El C me pide el tiempo de subida. Dijimos que el tiempo de subida es la velocidad inicial en Y sobre gravedad. Es decir, 95. Miren, aquí tenemos la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y es 95,76, si no aquí la podemos ver. Velocidad inicial en Y 95,76 dividido para la gravedad que es 9,8, es decir, 9,77 segundos se demora en subir. El alcance máximo es rapidez inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2 veces gravedad. Esa fórmula se las di ayer. Reemplazamos nuestra fórmula aquí, 125 al cuadrado por el seno de 50 grados al cuadrado sobre 19,6. Eso nos da que la altura máxima es de 467,81. Debería ser menor que la Y de la posición acá, ¿no es cierto? Claro, es 356,6 esta Y. Es decir, para los 5 segundos. Pero para los 9 segundos, porque 9 segundos con 77 se demora, eso quiere decir que la altura es de 467,81 metros. Me imagino que nos pide también el tiempo de vuelo, es 2 veces el tiempo de subida, es decir, 2 por 9,77, nos da tiempo de vuelo 54 segundos. Quiere decir que casi 20 segundos o 19 segundos y medio permanece en el aire. ¿Por qué permanece ese tiempo? Porque le dimos un ángulo de inclinación de 50 grados. 50 grados es más o menos por aquí, justo le he hecho al ojo yo. 50 grados. Recuerden que este ángulo de lanzamiento teta siempre va a girar entre 0 y 90 grados. Y vamos con el siguiente literal. El siguiente literal ya tenemos, nos falta el alcance máximo y la velocidad de impacto. Entonces, recordemos que el alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre gravedad. Esta fórmula también se las di ayer. Es decir, 125 grados por el seno de, como el ángulo es 50, 50 por 2 es 100. Seno de 100 por 125 al cuadrado dividido para 9,8
nos da que el alcance es de 1,5 kilómetros, 1570,16 metros. Sí, 1,5 kilómetros. Entonces, tenemos que la velocidad final es igual a en Y, es la que va a variar. Velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo, 95,76 menos 9,8 por 19,54, porque el tiempo de vuelo es el que le vamos a poner aquí, ya que es el tiempo, queremos la velocidad cuando impacta acá. Entonces, todo eso se demora, ¿qué tiempo? Hasta aquí es el tiempo de subida. Y hasta acá es el tiempo de bajada. Entonces, todo es el tiempo de vuelo cuando la velocidad impacta acá. Ese es el tiempo 19,54. Todo esto nos da menos 95,73. Es decir, que la velocidad, la velocidad final va a ser la velocidad final en X menos la velocidad final en Y, en J. Es decir, la inicial en X es la misma, 80,35, la que calculamos al inicio. Y la final debería ser igual a la inicial, es decir, la inicial fue de 95,76, pero en sentido contrario. Y fue 95,73, es decir, por 3 centésimas no es lo mismo, pero en sentido contrario, tal como lo habíamos demostrado ayer. Eso es todo lo del movimiento parabólico. No hay nada más. Lo otro ya solo es cuestión de hacer otros truquitos que le ponen otros datos que le hacen pensar nomás, pero esto es la base de todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Todo está claro, entonces. Bueno, vamos a ver lo que es el movimiento parabólico. Perdón, el movimiento circular. Ya voy a aprovechar que ya he explicado yo aquí. Ahora, ¿ustedes como les gusta todo desde cero? Ok, vamos a entonces a ponerles en el texto. Aquí está desde cero. Vamos leyendo. Movimiento circular. ¿Alguna estudiante que me quiera ayudar leyendo eso, por favor? Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, sus puntos, partículas, describen trayectorias circulares en planos perpendiculares al eje. El movimiento realizado por cada una de estas partículas se denomina movimiento circular. Muy bien. Ya. ¿Qué entiende usted mismo de esta partecita que nos está diciendo? El recorrido que el recorrido que marca este objeto, pues va denominando una trayectoria. Interesante. Bueno, esto tiene que estar procesado en el cerebro. Cuando el cerebro no procesa, no entiendo. Así de fácil y de sencillo. Usted entiende cuando el cerebro procesa. Ustedes se han dado cuenta que cuando la máquina, su computador, usted le da un comando y no le procesa, le fundió, no le procesa, no, algo pasa con la máquina, no responde. Así, no le entiende la orden, así mismo es el cerebro de ustedes. Cuando no entienden, primero yo no les doy ninguna ecuación matemática aquí, yo lo que quiero es que entiendan qué es el movimiento circular. Entonces, no sé si buscarme un video mejor para ilustrarles, que ojalá les quede claro. Déjenme ver si mi amigo YouTube me ayuda con un video. Y que pero sí, el movimiento circular es solo lo que hace una vuelta nomás.
Ah, no, no he estado hablando con el micrófono apagado. Y nadie me dice nada. A ver. No me escucharon nada de lo que hablé, ¿no es cierto? No, tenía apagado. Pero ¿por qué no me dijeron que tenía apagado el micrófono? Y no sé Yo por qué pensé se... que estaba buscando algo. Ya verán. No, espérate. Un estudiante me dijo, lo que dijo el compañero es cierto. A ver, verá. Cuando yo también era estudiante de universidad, llevé la misma formación de la que se lleva la de uno de colegio. Es que póngame algo, pues que algo le dije, algo le respondí, tampoco soy profesor. No, usted ya está en una formación profesional. Olvídese del colegio. Ya el colegio es una cosa donde usted es aprendiz. Acá usted ya es una persona que usted primero tiene que ser ya autosuficiente para construir su propio conocimiento, investigar, no todo le va a dar el profesor. Entonces, las definiciones, según lo que ustedes creen decir, a ver, ¿qué es el movimiento circular? Y yo te lo traduzco lo que entiendo. A ver, la última que me dijo, o vamos a preguntarle, a ver, verán, para que no sea, vamos a preguntarle a Cavadiana, ¿qué es el movimiento circular? Lo que tú entiendes de qué es el movimiento circular. No me consultes, no consultes, simplemente di qué entiendes. La trayectoria que recorre un elemento va marcando su dirección. Ya, esta es la trayectoria que recorre un elemento. Esta es la trayectoria que recorre un elemento. Esta es la trayectoria que recorre un elemento. ¿Eso es movimiento circular? No. Ah, entonces, ese es lo que yo le decía en el micrófono apagado. La matemática y la física son ciencias exactas. La una parte de ser exacta es experimental, todavía aparte que tiene que ser exacta se somete a experimentación, que es la física. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes creen que dicen lo correcto y discuten. No, aquí no existen criterios propios, aquí existen criterios científicos. ¿Cuál es un criterio propio? Un criterio propio, pues bueno, yo digo, ¿por qué creen que se dio la guerra entre Ucrania y Rusia? Bueno, yo digo, para mí que los intereses de Putin es de que no quiere presencia occidental ahí porque pues también lo están poniendo armado nuclearmente hasta los dientes a Ucrania, cosa que en el futuro pues le causaría un malestar a Rusia. Criterio válido. Otro dice, no, para mí que es todo pugna por el petróleo para subir, criterio válido. Otro dice, no, porque Estados Unidos tiene sus propios intereses y quiere arruinar a ese país para luego invertir y sacarla y adueñarse de ese país como lo ha hecho siempre. Criterio válido. Pero ahí no necesita usted exactitud. Y aquí no me dice, bueno, pues uno dirá la trayectoria que describe un objeto mientras se va moviendo. Ese no es criterio válido en física. Para definir una cosa. Entonces, es ahí cuando yo empecé a aprender física, cuando mi profesor me empezó a corregir. Dijo, no creas que lo que tú dices en matemática y física está bien. Aquí son ciencias exactas y tienes que ser preciso y conciso en lo que defines. Y ahí te enseña a pensar, por eso las ciencias exactas, la matemática, la física, es la que te hace desarrollar el pensamiento lógico, crítico y numérico. Eso te toman para las universidades primerito. Y muchos de ustedes dicen, no, pero ¿por qué toman matemáticas si yo voy a ser médico? Pero si no sabes ni razonar, ni pensar, entonces ¿cómo quieres ser médico? ¿Sí? Y una de las ciencias que te desarrolla pensamiento crítico, lógico, es la matemática, las ciencias exactas. No hay otra asignatura que te haga desarrollar eso. La psicología no, la psicología te enseña a conocer al ser humano, el comportamiento. Sí, el comportamiento del ser humano lo estudia la psicología. Pero la matemática ataca al cerebro, te ejercita el cerebro. Entonces, yo le pregunto a otra persona, vamos a ver. A pasos. Pero, a pasos, dime, ¿qué es el movimiento circular? ¿Qué entiendes tú por movimiento circular? El movimiento de un objeto que sale por un punto y regresa al mismo punto. Ya, vamos a ver.
Verá lo que te describo. El movimiento de una partícula que sale de este punto y regresa a este punto. Dije, sería como la luna con la Tierra, más o menos. Pero por eso Sí, yo quiero sería que ustedes una mismos partícula. definan qué es el movimiento circular. Es uno que hace en su propio eje, hace una vuelta. No, sería una partícula que gira o va alrededor de un eje. Ah, Una por partícula ahí que va alrededor de un como que eje, ya está cambiando la cosa. como la luna con la Tierra, o sea que la Tierra sería como el Eso, eje miren. principal y la Si luna esto es rotaría un alrededor de él. eje, si esto es un eje, y aquí está una partícula, y gira, aunque yo pude haberle hecho así. Igual giró. Entonces viene una característica que dice, el movimiento de una partícula que gira siempre a una misma distancia alrededor de un eje. Cuando digo la misma distancia, ya no le doy chance a que sea esta trayectoria de acá. ¿Sí ven cómo es de estricta la matemática para definir conceptos? Y es ahí cuando usted empieza a asimilar en su cabecita es porque está aprendiendo. Mientras usted no asimile esto, usted no está aprendiendo nada. Usted lo que está siendo es un simple oidor. Sí, entonces ahora con eso ya en mente, miren, vuelvan a leer el concepto de lo que está aquí. Movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? Cuando un cuerpo, dice, cuando una partícula gira alrededor de un eje, sus puntos, partículas, describen trayectorias circulares en planos perpendiculares al eje. El movimiento realizado por cada una de estas partículas se denomina movimiento circular. Todavía creo que no sé si ya lo procesaron.